Señor, hermano, dele gracias a Dios, porque Él es fiel, porque Él es digno de recibir la gloria, la honra, la alabanza. Padre celestial, levantamos tu nombre en el nombre de Jesús. Gracias. Te levantamos, te bendecimos, Aleluya. Señor. Queremos glorificarte, queremos adorarte en espíritu y en verdad. Deseamos estar en tu presencia. Que sea tu Santo Espíritu el que se mueva, que sea tu Santo Espíritu el que unja esta palabra en el nombre de Jesús. Bendito sea, Señor. Bendice esa predicación en el nombre de Jesús. Obra, Señor, que el propósito por el cual tú has escogido, Señor, que en este día me des el privilegio de compartir tu palabra, que sea cumplido en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, por favor. Gracias, por favor, en la primera apóstol San Pablo a los Corintios en el capítulo 2. Primera a los Corintios, capítulo 2. Le aconsejo que si tiene un papel y una pluma y quiere anotar algunos puntos que vamos a ver, le van a servir bastante. Algunas predicaciones son como, pues qué decirlo, como unas historias que impactan el corazón o alguna narración de la palabra explicada y que la mente puede retener todo el sermón si está bien compartido y bien impactante este mensaje. Pero otras predicaciones son como listas de puntos, ¿verdad? Explicando cada uno de estos puntos. Esta predicación es de este estilo. Vamos a tener alguna lista de algunos puntos y usted puede ir anotándolos y puede recordarlos más tarde. Amén. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14, dice así. Vamos a leerlo en voz alta. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Es muy sencillo lo que dice la Escritura, pero muy grande. El hombre natural no puede percibir las cosas espirituales. La Biblia es un libro escrito por gente que fue inspirada por el Espíritu de Dios, para gente que es iluminada del Espíritu de Dios. Amén. Usando esta expresión, iluminada como alumbrada, como revelada, ¿verdad? El Señor quiere revelar su palabra a gente que tiene el Espíritu de Dios, porque las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente. El hombre natural, la mente natural, la mente carnal, no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Como decía el profeta Isaías, los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. Hay una distancia enorme entre la manera de pensar de Dios y la manera de que piensa el hombre natural. Es una distancia infinita. Como dice, tan altos son los cielos de la tierra, así tan altos son, o de tanta distancia o de una magnitud de diferencia entre los pensamientos de Dios y los pensamientos de ¿quién? Del hombre. Amén. ¿Quién quiere pensar como Dios piensa?
En Cristo Jesús dice, nosotros tenemos la mente de Cristo, podemos tener la capacidad de pensar como Dios piensa. Además tenemos su palabra y su palabra nos revela los pensamientos de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Los pensamientos expresados de Dios en forma escrita. Nosotros tenemos esta bendición tan grande de tener esta palabra de Dios que es viva, eficaz, cortante, penetrante, que discierne, que nos hace crecer, que nos da salvación, que nos convierte, que nos da convicción, porque es útil ¿para qué? Para redarguir, para corregir, para enseñar, para instruir, y esta es la palabra de Dios. Amén. Es por eso que cuando se comparte en un servicio la palabra de Dios, muchos de los que están allí, sobre todo de las personas que van las primeras veces, siempre piensan, ¿y de dónde conoció lo que a mí me está pasando? A mí se me hace que la persona que me invitó le vino con el chisme y le dijo todo, ¿verdad? Pero ¿sabe una cosa? No nos dijeron nada. Es solamente que la palabra de Dios es viva, es eficaz. Amén. Los pensamientos de Dios son muy diferentes. Y la palabra del Señor en Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 2, dice así, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Lo tiene. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis ¿qué? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí también, igual como en esta escritura de Corintios, que dice que el hombre natural no puede percibir las cosas de Dios, porque Dios es espíritu y se han de discernir espiritualmente. Así también aquí está habiendo una diferencia entre lo que es el mundo, el pensamiento del mundo, los fines, los intereses, las metas que el mundo tiene y las metas que tiene la iglesia del Señor. Los propósitos que los cristianos debemos de tener. ¿Cómo debes de pensar tú? La palabra del Señor te está indicando una manera para que tú tengas esos pensamientos de Dios, para que tu mente natural, carnal, mañosa. A ver, levanten la mano los que sinceramente todavía como que notan que su mente a veces es media natural, media carnal, media mañosa, media astuta. ¿Sí? La palabra del Señor dice, tenemos que renovar nuestra manera de pensar. En la traducción más moderna dice, renovando nuestra manera de pensar. Nuestra mente está viciada, ¿verdad? No solamente porque es natural, pero los años como que hacen más mañosa la mente, ¿verdad? O sea, más experiencia y todo, pero toda esa experiencia, ¿sabe de dónde viene? Viene del mundo, del sistema que se gobierna sin Dios, de las maneras del mundo, de cómo el mundo actúa. Y la palabra del Señor está diciendo que tú como cristiano debes actuar en una manera muy diferente. Y lo que es más, te debes presentar como un sacrificio, ¿qué? Vivo, santo y agradable a Dios. Ese es vuestro culto racional. Un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entendemos lo de agradable a Dios, ¿verdad? Decimos, bueno, lo que pasa es que tenemos que agradar a Dios. Todo lo que hagamos tiene que agradar a Dios. Un sacrificio santo, bueno, sí entiendo, debemos ser santos, como Él es santo. Debemos vivir la palabra de Dios, debemos conformarnos como Dios es y no conformarnos como el mundo es. Tenemos que dejar los lineamientos del mundo, las maneras del mundo, y tenemos que
conformarnos como Dios es. Este es el proceso de santificación que hace el Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Entre más tiempo pasa, la Escritura dice, el Espíritu Santo te va transformando de gloria en la imagen del en la imagen del Señor Jesucristo. Amén. ¿Sabe? El mundo sí se conforma en la imagen del anticristo, de todo lo contrario que Cristo es. Pero el cristiano se está conformando de gloria en gloria en la imagen del Señor Jesucristo. Amén. Esta es la manera en que tú y yo debemos de conformarnos, debemos de transformarnos, debemos dejar que Dios nos esté transformando. Amén. Los años transforman a la persona en una persona que está pensando mucho, razonando demasiado conforme el mundo, pero la Escritura te está diciendo, deja esos razonamientos, deja esos pensamientos, deja esos métodos, deja esos sistemas, deja todo aquello que es del mundo y confórmate a Dios. Piensa como Dios es. Tú tienes en el Espíritu Santo la mente de Cristo. Tú tienes la capacidad de discernir espiritualmente. Amén. Por lo tanto, ¿qué tienes tú que hacer? Dice, preséntate como un sacrificio vivo. Ahí es donde yo quiero tocar en este día, este sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir que tú te presentes como un, ¿qué? Sacrificio vivo. Bueno, yo entiendo que sea vivo, ¿verdad? Levanten aquí los vivos. Ok, nos hacemos los vivos. Somos vivos, ¿verdad? Estamos vivos, gloria a Dios, estamos vivos, sí. Pero ¿qué es un sacrificio vivo? Debe ser santo, debe ser agradable a Dios. Tu sacrificio a Dios debe ser agradable, debe ser santo, debe ser separado para Dios. Tu alabanza debe ser agradable al Señor. Pero ¿qué quiere decir? Que seas un sacrificio vivo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Está muy en el punto donde yo quiero compartir. Mire, a través de los principios paradójicos de Dios, y quiero explicarle qué es un principio paradójico. Los principios de Dios son bien contradictorios a lo que el hombre piensa, a lo que el hombre del mundo razona. Si usted quiere ser un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, debe atender a las paradojas de Dios. ¿Qué es una paradoja? Levante la mano los que quieren explicarme. ¿Qué es una paradoja? Paradoja. Parece como una muchacha que no es muy bonita, ¿verdad? Es una paradoja. No, ¿qué es una paradoja? ¿Qué es una paradoja? Yo quiero compartir ahora, necesitamos entender bien lo que es una paradoja, porque yo voy a compartir de las 8 paradojas de Dios, las 8 paradojas divinas. Pues, ¿qué es una paradoja? Es una contradicción, ¿sabe? Una paradoja es una parte de la gramática, de la figura retórica. Una figura retórica son expresiones de la literatura para embellecer el lenguaje, ¿verdad? Para ponerle más sal al lenguaje, para hacer más florido, ¿verdad? Ese mensaje. Por ejemplo, una figura retórica es una cosa que se llama sinécdoque. Sinécdoque es que la parte se toma por el todo y el todo se toma por la parte. ¿Quién se acuerda de la literatura? Se me hace que no pasaron por ahí. No. La sinécdoque es una parte que se toma por el todo y el todo que se toma por la parte, ¿verdad? Por ejemplo, que diga,
la palabra de Dios usa muchas figuras retóricas, como dice, y toda la tierra tembló ante la presencia de Dios. Pues no quiere decir que toda la tierra se puso a temblar cuando Dios se manifestó en Israel, ¿verdad? Que está ahí en Israel, alrededor de Israel, en esa parte, ¿verdad? Ahí tembló, ahí el Señor se manifestó, y para embellecer este lenguaje está diciendo, toda la tierra tembló. ¿Me explico? O sea, son figuras retóricas. La paradoja es una figura retórica, es una aparente contradicción, pero que si tú la analizas bien, sin embargo, no es una contradicción, es algo real, algo que Dios está haciendo y que aparentemente es una contradicción para el mundo, pero que es un principio muy grande. Y sabes una cosa, tú y yo necesitamos aprender las 8 paradojas divinas para poder vivir una vida como un sacrificio santo. Vamos a ver la primera paradoja divina para poder entender mejor. La primera paradoja divina dice así: para que tú resultes vencedor, es necesario que te rindas primero. Amén. Es una aparente contradicción. ¿Cómo yo voy a resultar vencedor si yo me rindo primero? Bueno, en el Señor así es. En los principios de Dios así es. Si tú quieres ser un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y quieres ser vencedor, quieres ser más que vencedor, tú te tienes que rendir primero. ¿A quién? A Dios. Si quieres ser vencedor, tienes que rendirte a su voluntad. Si quieres ser vencedor, tienes que rendirte a su trato, a su manera, a su plan, a su palabra. Tienes que rendirte y tienes que decir, hasta aquí caminó Chuy Ornella. Enseguida tiene que caminar Cristo en Chuy Ornella. Amén. Este es rendirse. Hasta aquí caminaste tú. Enseguida tiene que caminar el Señor Jesucristo en ti. ¿Quieres resultar vencedor? ¿Quieres ser victorioso en la vida cristiana? ¿Quieres ser más que vencedor en el Señor Jesucristo? Te tienes que rendir a Él. Y sabes, muchos no se rinden al Señor. No se rinden, están dando, como quien dice, patadas de ahogado, pero no se rinden. Y el Señor los tiene en circunstancias muy específicas, muy especiales. El Señor los tiene bajo su mano o en su mano, escuchando su palabra, mostrándoles sus limitaciones, pero no se quieren rendir al Señor. Pero tú vas a ser un vencedor cuando tú digas, está bien, Señor, acepto tu trato, acepto lo que tú quieres, me rindo a ti, Señor. Y es entonces cuando tú vas a levantar tus manos con toda libertad y le vas a alabar a Él, porque cuando se alaba al Señor, levantamos las manos, ¿verdad? Cuando tú levantas tus manos sinceramente a Dios en alabanza, en adoración, en espíritu y en verdad, tú estás mostrando, Señor, me rindo a ti, ¿verdad? Cuando a alguien le ponen una pistola enfrente, un arma enfrente, ¿qué le dicen? Manos arriba. ¿Y qué más? ¿Por qué patas a la barrida? Que no tengan ninguna defensa, ¿verdad? Absolutamente ninguna defensa. No te estés defendiendo en contra de Dios. Dios no está en contra de ti. Ríndete a Dios y vas a ser un vencedor en el Señor Jesucristo. ¿Quién quiere ser vencedor? ¿Quién quiere ser más que vencedor? ¿Quién dijo que somos más que vencedores? ¿No lo dijo San Pablo? ¿Sabes por qué San Pablo tenía esta revelación de que él era más
que vencedor en el Señor Jesucristo, porque él se había rendido completamente al Señor Jesucristo. Había pedido cartas del sumo sacerdote para apresar a los cristianos, y en el camino él tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Este encuentro fue impactante, y ¿sabes lo que sucedió con Pablo? Pablo se rindió a la voluntad de Dios. Saulo, Saulo, le dijo Dios, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Sabes lo que dijo Pablo? Señor, ¿quién eres? Yo soy Cristo a quien tú persigues. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso es rendirte. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Quién quiere rendirse al Señor? Si tú te quieres rendir al Señor, este día pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Los cristianos hoy en día estamos como los cristianos de los que escribió Santiago, que dice, ustedes que dicen, hoy haré, y mañana tengo planeado esto, y pasado mañana tengo planeado eso. Ya tienen toda su vida planeada. Insensato, dice, si no sabes lo que va a ocurrir hoy, en esta noche, ¿por qué mejor no dices, si Dios quiere, vamos a hacer esto, y si Dios quiere, vamos a hacer lo otro? ¿Por qué no te rindes delante del Señor y pones todos tus planes, todos tus intereses, todos tus pensamientos en las manos de Dios y le dices, Señor, si es tu voluntad, aquí te entrego mi vida? Amén. Esto es rendirte delante del Señor. Mateo 5:29. Mateo 5:29. ¿Lo tiene? Perdón, Primera Corintios, es Primera Corintios 15:57. Amén. Vamos a leerlo en voz alta. Dice así: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es que en vano. Hermano, ¿quieres ser un verdadero vencedor en el Señor Jesucristo? Te tienes que rendir. Ríndete al Señor. Ríndete al Señor. Esto es lo primero que tú le dices a una persona que quiere aceptar a Cristo en su vida como Salvador, ¿verdad? Le dicen, no es solamente aceptarlo como Salvador, también es necesario aceptarlo como ¿qué? Como Señor de tu vida. ¿Quieres ser salvo? Acéptalo como Salvador, pero acéptalo también como Señor. ¿Quieres ser vencedor? Primero ríndete al Señor. Segunda paradoja o segunda aparente contradicción. ¿La tiene? Digo, tiene su pluma lista, amén, porque no creo que usted tenga esa paradoja. Número 2. Si queremos vivir, ¿qué tenemos que hacer? ¿Verdad? Esa es esa paradoja, es esa contradicción. Si queremos vivir, primero debemos morir. ¿Qué quiere decir esto? Si tú quieres vivir, primero tienes que morir. ¿A qué tienes que morir? Al yo, ¿verdad? ¿A qué más? Al mundo. ¿A qué más? A la carne. Hay muchas cosas a las cuales tú tienes que aprender a morir si tú quieres vivir. Por eso San Pablo dice, presentad vuestros cuerpos como ¿qué? Como un sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir un sacrificio?
¿Qué es un sacrificio? Una entrega, ¿una qué? Muerte, un holocausto, algo que se da, ¿verdad? ¿Cómo me gusta ese sacrificio de David? David sabía lo que era sacrificar al Señor. En una ocasión David había pecado a Dios. Dios en su misericordia le dio a escoger una de 3 disciplinas. Le dijo, mira David, tú has pecado, pero yo te voy a dar una oportunidad. Escoge una de estas 3 cosas como disciplina. Número 1, dice, escoge 3 días de mortandad en tu país, o 7 meses que te persigan tus enemigos, o quién sabe cuánto tiempo de hambre. ¿Y sabe lo que escogió él? Dice, bueno, yo quiero 3 días de mortandad. Mortandad en el país. Y así comenzó una mortandad en el país. Dios vio esa mortandad y dice la Biblia que Dios se dolió en él de esa mortandad. David fue a pedir perdón, humillado, arrepentido, y fue a ofrecer sacrificio. Pero David necesitaba comprar un terreno donde hacer ese sacrificio. Una era, una parcela, un terreno, una tierra. Y fue con un hombre que se llamaba Arauna. No Arana, pero Arauna, ¿verdad? Fue con el hermano Arauna, ¿verdad? Y fue con él y le dice, Arauna, yo vengo para que compre de ti la era, esta parcela, quiero sacrificar al Señor para que cese la mortandad en el pueblo. Y Arauna, imagínese el privilegio de Arauna. El hermano Arauna estaba siendo visitado por el rey venía ante él y venía con una petición. Oiga, Arauna se sintió tan complacido que le dice, Señor mi rey, aquí tiene la era, aquí tiene la parcela, aquí tiene la tierra, y es más. El rey Arauna le dijo, no, yo no te voy a aceptar eso regalado, porque yo no voy a ofrecer a Dios sacrificios que no me cuesten nada. Yo voy a ofrecer a Dios sacrificios que me cuesten. Yo no voy a ofrecer a Dios algo que no me cueste. Y sabe una cosa, siempre el humano quiere ofrecer a Dios lo que no le cuesta. Esos no son sacrificios. Un sacrificio es algo que sí te va a costar. Y un sacrificio vivo es una entrega que tú vas a hacer, que muchas veces te va a costar, sí te va a costar de tu tiempo, te va a costar de tu persona, te va a costar de tus deseos, te va a costar de tus necesidades, te va a costar de tu presión, te va a costar de todo, pero sabes una cosa, ese es un sacrificio. Amén. Señor, yo quiero ofrecerme como un sacrificio vivo. Antes los sacrificios, ¿saben cómo se ofrecían? Eran sacrificios muertos, ¿verdad? Por ejemplo, los holocaustos, ¿saben lo que hacían con los holocaustos? Es algo bien sorprendente, bien interesante en la palabra de Dios. Tomaban la oveja y la degollaban. Y una vez estando muerta, antes de colocarla en el altar de sacrificios, ese era el sacrificio que iban a ofrecer a Dios. Degollaban a la oveja. ¿Y saben qué más le hacían a esta oveja? La desollaban. Le quitaban todo el cuero, le quitaban toda la piel y la desollaban y la dejaban completamente pelona, ¿verdad? Con la piel viva. Pero no era un sacrificio vivo, era un sacrificio muerto. Y la colocaban después en el altar del sacrificio. Y cuando Pablo está hablando acerca de ser sacrificios vivos, Pablo está usando la misma ilustración de cómo antes eran los sacrificios. Y sabes lo que pasa muchas veces, que cuando decimos, Señor, yo me rindo a ti, quiero ser un sacrificio vivo a ti, ¿sabes lo que sentimos? Sentimos como que ¿nos qué? Degollan, así se dice, ¿verdad? Degollar o nos degüellan.
nos quitan la vida, nuestros deseos, nuestra carne, el mundo, y tú tienes que ofrecerte como un sacrificio, y lo que es peor, eres un sacrificio vivo y a veces sientes como que te desollan vivo, ¿verdad? Así como que te quitaran toda la piel a jalones, pero tú tienes que estar, Señor, quiero ser un sacrificio vivo delante de ti. No es un juego, no es un juego, no es algo, Señor, como aquella muchacha, hasta coraje me daba cuando oraba, ¿verdad? Al principio de mi conversión, ya después no me daba coraje, ¿verdad? Pero solamente me daba risa. Al principio de mi conversión esa muchacha oraba unas oraciones tan bonitas, ¿verdad? Yo no sé si las preparaba antes, porque eran poesías, así eran unas oraciones, pero como del Día de la Madre, ¿verdad? Así que, y comenzaba, y Señor, crucifícame en la cruz, en ese madero tan precioso, con tus clavos de diamante, y quién sabe qué decía, ¿verdad? Pero solamente era una oración, porque si tú veías la vida de esta persona, realmente no estaba crucificada, al contrario, ella estaba crucificando a medio mundo. Y a veces no, ay Señor, yo quiero ser un sacrificio vivo, pero a los que está sacrificando es a todo el pueblo de Dios. ¿Sabes? Si quieres ser un sacrificio vivo, te va a costar, sí te va a costar. Pero es esa paradoja. Si tú quieres vivir, tú tienes que estar dispuesto de morir a tus deseos. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. ¿Quién quiere que esta iglesia local dé mucho fruto? Ya tiene la clave, ¿cuál es? Es morir. Si nosotros morimos, es un principio espiritual, no puede fallar. La palabra del Señor dice, es una paradoja divina. Si tú quieres vida, tú tienes que producir muerte primero, pero muerte a tus propios deseos, muerte a tu carne, muerte al mundo. ¿Quieres tu fruto? Una vida fructífera. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Como recuerdo el testimonio de una hermana, Daphne, no sé si se llamaba o se llama, si todavía el Señor la tiene aquí. Esta hermana Daphne, llena del Señor. ¿Sabe? El Señor la usaba siempre a esta hermana en nuestra iglesia para ir y plantar iglesias en diferentes lugares. Y había un lugar ahí en Orland, un pueblo muy, muy pequeño en California. Y esta iglesia no crecía y pasaba tiempo y no crecía. ¿Sabes una cosa? Ella llegó a ese lugar. Y recuerdo mucho el testimonio que ella dio. Y dice, si en este lugar va a haber fruto, y es necesario que una semilla muera, yo quiero ser esa semilla que muera, pero yo quiero ver fruto aquí. ¿Sabes una cosa? Las dos cosas sucedieron. Ella murió, fue un sacrificio vivo delante de Dios. Ella murió a sus deseos, a la carne, al mundo, murió a sí misma para hacer la voluntad de Dios, y yo vi esa iglesia bien fructífera, hermano, bien fructífera. ¿Sabes por qué? Porque ella cumplió esta paradoja divina. Si tú quieres vivir, primero tienes que morir. Número 3, tercera paradoja. Si deseas salvar tu vida, debes estar dispuesto ¿a qué? A perderla. ¿No dice así el Señor? Mateo capítulo 10, versículo 39. Mateo 10, 39. Dice así. ¿Lo tiene? El que haya su vida, ¿qué? La perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué? La hallará. Si deseamos salvar nuestra vida, debemos disponernos ¿a qué? A perderla. ¿Sabes cuál fue el error de Saúl, el primer rey de Israel que se llamaba Saúl? ¿Sabes cuál fue el error de Saúl?
El error de Saúl fue que él no estuvo dispuesto de perder su vida. No estuvo dispuesto de perder sus propios deseos, sus propias ambiciones. No estuvo dispuesto de hacer la voluntad de Dios primero y dejar sus deseos y dejar su voluntad en segundo lugar. Él quiso hacer su voluntad y en lugar de obedecer la voz de Dios que le decía que exterminara a todo el pueblo y al rey Agag y exterminara a los amalecitas, él reservó la vida del rey Agag y reservó lo mejor de sus ovejas y claro, se engañaba a sí mismo diciendo, bueno, es que estas ovejas y este ganado yo lo reservé para ofrecerlo al Señor. Y el Señor se lo dijo, el Señor le dijo, ¿se complace tanto el Señor en sacrificios como en que se haga su voluntad? El Señor se complace mejor en la obediencia, hermano, en la obediencia. ¿Quieres tú salvar tu vida? Tienes que estar dispuesto de perderla. ¿Sabes cuál fue el error de Pedro? El error de Pedro fue el mismo error de Saúl. ¿Sabes por qué Pedro negó 3 veces al Señor Jesucristo? Porque él quiso salvar su vida. Él quiso salvar su pellejo, ¿verdad? Él quiso salvar su vida. Y negó al Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces no se niega al Señor Jesucristo? ¿Cuántas veces desobedecemos la palabra de Dios porque estamos pensando en nosotros? Estamos pensando en nuestra vida, estamos pensando en nuestros bienes. Yo pienso que si existiera palabras entre líneas en el pasaje de ahí de Reyes de Saúl o de Samuel, si existieran algunos pasajes entre líneas, yo pienso que bien podría caber esa pregunta y decirle, Saúl, ¿por qué desobedeciste tú al Señor? Y si hubiera una respuesta también entre líneas, pienso yo que la respuesta sería, pues, es que yo no vi nada para mí. El Señor se iba a acabar con todo, el Señor se iba a quedar con todo, no vi nada para mí, por eso reservé esto mejor para mí. Pedro, ¿por qué negaste al Señor 3 veces? Yo pienso que hubiera esa respuesta, es que no vi nada para mí. Todo se me terminaba, estaba la cruz, no vi nada para mí, lo estaba perdiendo todo, iba a perder mi vida, por eso negué al Señor Jesucristo. Yo pienso que si hubiera una pregunta hoy en día para todos los cristianos, pero hermano, ¿por qué te estás comportando de esa manera? Es que yo no veo nada para mí, necesito algo para mí, necesito salvar mi vida, pero si tú quieres salvar tu vida, tienes que estar dispuesto ¿de qué? De perderla. Número 4. Si anhelamos recibir, primero debemos estar listos ¿para qué? Para dar. ¿Por qué? Porque la paradoja divina es, dando es como recibimos. Amén. Proverbios capítulo 11, verso 25. Proverbios 11, 25. Alguien que tenga, por favor, que se ponga en pie y lo lea en voz bien alta. Proverbios 11, 25. Y el que saciare, él también será saciado. Si tú quieres recibir, primero tienes que dar. Lucas capítulo 6, verso 38. Lucas 6, 38. ¿Lo tiene? ¿Alguien quiere leerlo, por favor, en voz alta? Levante la mano los que sinceramente quieren recibir del Dios. Dad, ¿y qué más? Y se os dará. Si tú quieres recibir, primero tienes que dar. Amén. Y hay una ley espiritual aquí. Lo que tú des, vas a recibir, pero mucho más de aquello que tú des, ¿verdad? ¿O no dice aquí? Dice, dad, ¿y se qué? Y se os dará. ¿Y qué dice? Medida buena, ¿qué más? Apretada, remecida. ¿Qué quiere decir eso? Está hablando acerca como de los granos, de las semillas, ¿verdad? Cuando
en la caja donde medían los granos, colocaban la semilla y la apretaban y la remecían, ¿verdad? Para que cupiera más. Dad y se os dará. Y se te va a dar de más del género que tú des. ¿Qué quieres recibir? Si tú quieres recibir algo, da ese algo. ¿Sabes? En el versículo anterior, en el verso 37, ¿lo tienes? ¿Amén? ¿Qué dice? Alguien que lo lea en voz alta. Y enseguidita, ¿qué dice? Quiero preguntarle una cosa. Los textos se deben de explicar de acuerdo al contexto, ¿verdad? De acuerdo a los versículos anteriores, los versículos posteriores. Si usted quiere ver un tema, tiene que seguir a ver hasta dónde termina ese tema. Vamos a seguir a ver si tiene el mismo tema. ¿Cuál es el tema del verso 37? Que no juzguemos, ¿verdad? ¿Sí? Que no juzguemos, el juzgar a los demás. Bueno, en versículo 39, ¿qué dice? Les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo lo que fuere perfeccionado será como que su maestro. ¿Y qué dice verso 41? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver qué? La viga. ¿Qué quiere decir eso? ¿No está hablando acerca de juzgar? Y sabe, está en el mismo principio. Dad, ¿dice qué? Y se os dará. ¿Y qué se te va a dar? Medida buena, apretada, remecida darán en vuestro regazo, porque con la medida con que medís, os volverán a medir, ¿verdad? Entonces, si tú das generosamente, si tú ofrendas al Señor generosamente, el Señor te va a dar generosamente. Amén. Si tú ofrendas, juzgas, chismeas, o qué más, si haces lo bueno vas a recibir lo bueno, en apretada buena, remecida, rebosante. Pero si tú haces lo malo, también va en medida buena, apretada, remecida, ¿verdad? No nos engañemos. Lo que sembramos, eso mismo cosechamos. Pero si tú deseas recibir, entonces tienes que dar. ¿Quién quiere recibir lo bueno? Tienes que dar lo bueno. Amén. ¿Quién quiere recibir lo malo? Entonces no de nada malo. Amén. No de nada malo, usted no va a recibir nada malo. Pero si quiere recibir mucho bueno, entonces usted dé mucho bueno. Amén. Número 5. Si deseamos reinar, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo? Servir, ¿verdad? Si deseamos reinar, ¿qué debemos hacer primero? Servir. Si deseamos reinar, es necesario que primero nos dispongamos a servir. Amén. Lucas capítulo 12, versículo 42. Lucas 12, 42. ¿Lo tiene? Dice así. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga, ¿qué? Le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre ¿qué? Sobre todos sus bienes. ¿O no enseñó esto el Señor Jesucristo cuando lavó los pies de sus discípulos? ¿Y qué les dijo? Vosotros me llamáis maestro, y en verdad lo soy. Y si yo soy su maestro y les he lavado los pies a ustedes, ejemplo os he dado para que como yo les hice, vosotros hagáis los unos para con los otros. ¿Quién desea reinar con Cristo? Amén. ¿Quién es rey y sacerdote del Señor Jesucristo? Los reyes de Cristo debemos de servir. ¿Y qué quiere decir que debemos de servir? Debes pensar en el bien de tu hermano. Amén. En lo que está de tu mano hacer, haz el bien
a todos los demás. Número 6. Este es muy importante también, el número 6. Si buscamos ser verdaderamente sabios, a ver, dígame el resto. Y no son dichos del Chapulín, ¿verdad? Si buscamos ser verdaderamente sabios, ¿qué? Primero debemos disponernos, fíjese bien, esto casi no lo meditamos mucho, lo voy a repetir. Si buscamos ser verdaderamente sabios, primero debemos disponernos a que se nos considere ignorantes. ¿Cómo está eso? Si tú buscas ser verdaderamente sabio, debes disponerte a que te consideren que no lo sabes. O más bien, debes disponerte a ti mismo a considerar que todavía no sabes nada. Eres ignorante de muchas cosas. Vamos a leer la Biblia. Primera de Corintios capítulo 3, verso 18. ¿Quién quiere ser bien sabio en el Señor? Así, ¿quién quiere crecer en el conocimiento de la palabra del Señor y tener mucho conocimiento? Primera de Corintios capítulo 3, verso 18. ¿Lo tiene? Vamos a leerlo en voz alta. Dice así: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser... ¿Qué quiere decir eso? ¿Hágase qué? Ignorante. ¿Para qué? Para que llegue a ser sabio. A ver, yo quiero que alguien nos explique en voz alta. Vamos a tomar unos minutos aquí para dar esta explicación. ¿Qué alguien? Número 7. Vamos a ver los 2 puntos rápidamente. Número 7. Si queremos ser exaltados, ¿primero qué? Primero debemos ser ¿qué? Humillados. ¿Quién sabe lo que es sentirse humillado? Levanten las manos los que se sienten así humillados o se han sentido humillados. Quiero decirte, eres bienaventurado. Eres bienaventurado. A nadie nos gusta sentirnos humillados. Pero sabes, cuando tú eres humillado, entonces tú vas a ser exaltado. Tú puedes aprovechar las humillaciones que recibes en tu propia familia, en tu trabajo, en tu iglesia, en donde tú te sientes humillado, ¿sabes? No te desanimes. Cuando tú te sientas humillado, solamente falta un paso para que el Señor te exalte. Amén. Los ministerios más exaltados, si tú ves años atrás, fueron los ministerios muy humillados. Amén. Número 8. Si es que buscamos ser los primeros, debemos disponernos ¿a qué? A ser ¿qué? Los últimos. ¿Sabes? Eso a casi nadie nos gusta. A casi nadie normal le gusta ser el último. Siempre queremos ser el primero, ¿verdad? En una fiesta de cumpleaños, pues queremos ser el del cumpleaños, ¿verdad? Queremos ser el primero. En una reunión queremos ser el primero. Queremos ser el que se nos atienda, al que se nos dirija. Queremos ser lo primero. Pero si tú quieres ser el primero, tienes que estar dispuesto ¿para qué? Para ser el último. Amén. Son 8 paradojas divinas. Son 8 contradicciones. Si tú quieres resultar vencedor, primero te tienes que rendir. Si quieres vivir, primero debes morir. Si quieres salvar tu vida, tienes que estar dispuesto de perderla. Si quieres recibir, primero tienes que dar. Si quieres reinar, primero tienes que servir. Si quieres ser sabio,
tienes que estar dispuesto a que se te considere que no sabes nada. Si quieres ser exaltado o estar en primer lugar, tienes que humillarte. Si quieres ser el primero, tenemos que ser los últimos. Vamos a ponernos de pie. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor